El latigazo cortó el silencio del salón de mármol, un sonido tan agudo y feo como la risa que le siguió. Catherine Vance no gritó. Yacía encorvada sobre la invaluable alfombra persa. La fina seda de su vestido de noche rasgada en el hombro, su cuerpo tenso para el siguiente golpe. Su esposo Jonathan estaba de pie sobre ella, su rostro una máscara de furia fría, la fusta una línea oscura en su mano. Pero el peor sonido no era el látigo, era la risa musical y burlona de su amante Victoria Croft, quien observaba desde un sillón de terciopelo haciendo girar una copa de champán. Estaba entretenida. Este era su teatro. Y en ese momento, cuando el tercer golpe ardió en la espalda de Catherine, las grandes puertas de roble del salón se abrieron silenciosamente. La finca de los Vance en Greenwich, Connecticut, era un monumento a los nuevos ricos abriéndose camino con garras hacia la legitimidad del viejo mundo. Una extensa mansión de piedra llamada Greygate. Todo era céspedes bien cuidados, imponentes columnas dóricas e interiores curados por un diseñador cuyo nombre se susurraba con reverencia en las páginas de las revistas de arquitectura. Para el mundo exterior, Jonathan y Catherine Vance eran los ocupantes perfectos de la finca. Él era el brillante y apuesto vicepresidente ejecutivo de Sterling Global, el imperio logístico multimillonario fundado y aún dirigido implacablemente por su, aclara la garganta, suegro, William Sterling. Ella era la esposa hermosa, elegante y recatada, una anfitriona perfecta y una discreta mecenas de las artes. Sus fotografías adornaban las páginas de Sociedad, un brindis en la Met Gala, una sonrisa compartida en un partido de polo benéfico, un paseo tomados de la mano por Aspen. Pero dentro de Greygate, el aire era tan fino y frío como la cima de una montaña. El amor en el que Catherine había creído alguna vez se había cuajado hacía mucho tiempo en un control posesivo y asfixiante. Jonathan, el pretendiente encantador, que había citado poesía y le había prometido el mundo, había revelado su verdadera naturaleza poco después de intercambiar los votos matrimoniales. Era un hombre patológicamente inseguro, aterrorizado de vivir a la sombra de su suegro. Veía el nombre Sterling no como una asociación, sino como una marca que tenía que conquistar, y la conquistó intentando quebrar a su heredera. La crueldad comenzó sutilmente, un comentario despectivo sobre su opinión frente a los invitados, una broma sobre su peso que no tenía nada de broma. La aisló de sus viejos amigos, considerándolos inadecuados para su nueva posición. Monitoreaba sus llamadas, revisaba sus correos electrónicos y le asignaba una mesada como si fuera una niña, a pesar de la inmensa riqueza de su propia familia. Catherine, que había sido criada para ser amable y evitar los conflictos, se encontró retrayéndose hacia su interior. Ella lo excusaba. Era la presión del trabajo. Era su difícil infancia. Se aferraba al recuerdo del hombre con el que creía haberse casado, esperando que algún día reapareciera de detrás del monstruo en el que se había convertido. Entonces llegó Victoria Croft. Victoria era todo lo que Catherine no era, ruidosa, descarada y rebosante de una sensualidad depredadora. Era una consultora de marketing que Jonathan había contratado para una nueva subsidiaria, y desde el momento en que entró en sus vidas, dejó claras sus intenciones. No solo quería a Jonathan, quería la vida de Catherine. Quería el nombre Vance, la finca Greygate y la proximidad al poder de los Sterling que tanto ansiaba. Jonathan no se molestó en ocultar la aventura. En su mente retorcida era otra herramienta de control, otra forma de humillar a su esposa y demostrar su dominio. Llevaba a Victoria a su casa bajo el pretexto de sesiones de trabajo nocturnas.
Elogiaba la aguda perspicacia comercial de Victoria frente a Catherine, contrastándola con las sensibilidades domésticas de su esposa. Catherine soportaba cenas insoportables, escuchando a la mujer que se acostaba con su esposo reírse de sus bromas, tocarle el brazo y mirarla con una expresión de piedad triunfante. Las súplicas de Catherine para que se detuviera eran respondidas con frías amenazas. «No te atrevas a avergonzarme, Kate», siseaba él cuando estaban solos. «Tu padre será el dueño de la empresa, pero en esta casa yo soy tu dueño. Tu vida es perfecta, no me obligues a arruinarla». La amenaza siempre estaba implícita. Crearía un escándalo tan vil que empañaría el nombre Sterling, un nombre que su padre protegía con la ferocidad de un rey custodiando su reino. Aclara la garganta. Y así Catherine aguantó. Interpretó el papel de la esposa perfecta, con el corazón como una piedra fría y pesada en el pecho. La noche en que todo se hizo añicos comenzó como cualquier otra. Jonathan estaba organizando una pequeña cena privada para un inversionista potencial, un industrial alemán llamado Klaus Richter. Catherine había supervisado cada detalle, los arreglos florales, el menú de 5 platos de su chef privado, la cosecha precisa de burdeos que se serviría. Se movió a lo largo de la velada con una gracia ensayada, un hermoso autómata sonriendo en todos los lugares correctos. Victoria estaba allí, por supuesto, sentada a la derecha de Jonathan, aparentemente como su estratega clave de marketing. Llevaba un vestido rojo sangre que dejaba poco a la imaginación, y sus ojos brillaban con malicia cada vez que se encontraban con los de Catherine. A lo largo de la cena, Jonathan socavó sutilmente a Catherine en cada oportunidad. Cuando ella ofreció una opinión sobre una reciente adquisición de arte, él se rió entre dientes y dijo: «Cariño, quedémonos con lo que sabes, ¿de acuerdo? Arreglos de mesa y obras de caridad». Victoria había sonreído con suficiencia en su copa de vino. Cuando Klaus Richter elogió la finca, Jonathan había pasado un brazo sobre la silla de Victoria y dicho: «Victoria tiene unas ideas increíbles para redecorar, una visión más moderna». Catherine sintió que un familiar y frío pavor se acumulaba en su estómago, pero mantuvo la cabeza alta, su postura perfecta, su expresión serena. Esta era su armadura. Después de que el inversionista se hubo marchado, prometiendo un seguimiento, la frágil paz de la noche se hizo añicos. La puerta principal apenas había hecho clic al cerrarse cuando Jonathan se volvió hacia ella, con el rostro ensombrecido por la rabia. «¿Qué fue eso?», gruñó. Catherine estaba genuinamente confundida. «¿Qué fue qué, Jonathan? La noche salió perfecta». «No te hagas la tonta conmigo», espetó, avanzando hacia ella. «La forma en que lo mirabas, la forma en que intentabas entablar conversación con él. Me estabas menospreciando». «Estaba siendo una anfitriona», respondió ella, con la voz temblando levemente. «Estaba haciendo que nuestro invitado se sintiera bienvenido». Victoria, que se había estado sirviendo otra copa en el bar, se acercó contoneándose. «Oh, cariño, fue un poco más que eso», ronroneó, con la voz destilando veneno. «Te veías tan desesperada por llamar la atención. Fue bastante patético». «Esto no tiene nada que ver contigo, Victoria», dijo Catherine, con su control finalmente empezando a deshilacharse. Jonathan la agarró del brazo, clavando sus dedos en la piel de ella. «Ella es mi invitada en mi casa. Le mostrarás respeto». Sus ojos estaban salvajes, su aliento olía a whisky caro. «Te crees tan intocable, ¿verdad? Con tu linaje perfecto y el nombre de tu padre.
Pero no eres nada sin eso. No eres nada sin mí. Estaba furioso, cayendo en espiral en uno de los ataques de ira a los que ella había llegado a temer más que a nada. La arrastró desde el vestíbulo hasta el gran salón, el de los techos altísimos y la enorme chimenea. Colgada sobre la repisa había una colección de fustas de montar antiguas, una afectación pretenciosa de un hombre que se había subido a un caballo 2 veces en su vida. Estiró el brazo y bajó un objeto delgado y de aspecto cruel, hecho de cuero negro trenzado. A Catherine se le heló la sangre. Nunca había llegado tan lejos. «Jonathan, no», susurró, con la voz apenas audible. «Por favor». «Necesitas que te enseñen una lección, Catherine», dijo él, con una voz peligrosamente tranquila. «Una lección de humildad». «Necesitas recordar tu lugar». La empujó con fuerza. Ella tropezó, enganchando su tacón en el borde de la alfombra y cayendo de rodillas al suelo. Su compostura cuidadosamente construida se desmoronó, reemplazada por un miedo crudo y primitivo. Desde su sillón, Victoria Croft tomó su copa de champán, dio un delicado sorbo y se acomodó para ver el espectáculo. Su expresión era de puro placer sin adulterar. Esta era la victoria final para ella. Esta era la humillación final y absoluta de la mujer cuya vida pretendía robar. Jonathan levantó la fusta. El mundo se redujo al espacio entre el cuerpo de Catherine y el látigo de cuero trenzado en la mano de su esposo. El vasto salón, con su colección de arte invaluable y muebles antiguos, se sentía como una jaula. El aire, espeso por el olor a whisky y el perfume empalagoso de Victoria, era asfixiante. Cada músculo del cuerpo de Catherine se tensó, un grito atascándose en su garganta, silencioso y agudo. «Por favor, Jonathan», suplicó, con la voz reducida a un susurro fracturado. «No hagas esto». Su rostro era ilegible, una máscara de escalofriante indiferencia. «Una esposa debe ser obediente», declaró, como si estuviera leyendo un manual sobre el matrimonio de la época victoriana. «Lo has olvidado». El primer golpe llegó sin más advertencia. No fue un golpe con toda la fuerza, sino un corte agudo y punzante en sus hombros. El dolor fue eléctrico, provocando un shock en su sistema. Atravesó la fina seda de su vestido, una línea de fuego contra su piel. Un jadeo ahogado escapó de sus labios, pero se mordió la lengua con fuerza, saboreando sangre, negándose a darle la satisfacción de un grito. Y entonces lo escuchó. Risas. No fue una risita o una burla disimulada. Fue una risa musical a carcajadas de Victoria. Estaba inclinada hacia adelante en el sillón, sus labios rojos separados en una amplia sonrisa depredadora, sus ojos brillando de diversión. Levantó su copa de champán en un brindis simulado. «Bravo, Johnny», ronroneó. «Un hombre que sabe cómo manejar sus asuntos». Ese sonido, más que el dolor físico, rompió algo dentro de Catherine. La humillación era absoluta, un ácido corrosivo que disolvía los últimos vestigios de su esperanza. No solo estaba siendo agredida por su esposo, era el entretenimiento nocturno de su amante. Esto no se trataba de una lección. Era un espectáculo de degradación orquestado para una audiencia de una sola persona. Los labios de Jonathan se torcieron en una sonrisa cruel alimentada por la aprobación de Victoria. Se sentía poderoso, se sentía en control. Levantó la fusta de nuevo, esta vez con más fuerza,
El látigo cortó el aire con un silbido despiadado antes de aterrizar con un chasquido repugnante contra su espalda. Más abajo esta vez, cerca de su cintura. Esta vez, un grito de dolor fue arrancado de su garganta. Se desplomó hacia adelante, con las manos extendidas sobre los intrincados patrones de la alfombra, su frente presionada contra las fibras frías e implacables. Las lágrimas brotaron calientes y furiosas, pero se negó a dejarlas caer. No lloraría por ellos, no les daría sus lágrimas. «¿Ves?», dijo Jonathan, con la voz entrelazada con una mueca triunfante dirigida a Victoria. «Se trata de comunicación, de establecer límites». «Oh, veo los límites muy claramente», respondió Victoria, con la voz ronca de emoción. «Ella está en el suelo y tú estás de pie sobre ella. Es maravillosamente primitivo». Él dio un paso más cerca, la sombra de su cuerpo cayendo sobre Catherine. A Clara la garganta. Estaba disfrutando esto, alimentándose del perverso aliento de Victoria. El hombre que ella había amado una vez se había ido por completo, reemplazado por este monstruo sádico. Estaba a punto de golpear de nuevo. El látigo se levantó por tercera vez cuando un sonido desde el pasillo interrumpió la retorcida escena. Fue el clic suave, casi imperceptible, de las grandes puertas de roble abriéndose. Ni Jonathan ni Victoria se dieron cuenta al principio. Estaban demasiado absortos en su enfermo teatro. Jonathan bajó la fusta con un chasquido final y despiadado que rasgó la seda de su vestido y dejó una roncha ardiente en su piel. Fue en ese preciso momento que una voz tan fría y dura como el granito hizo eco a través de la cavernosa habitación. «Jonathan». La única palabra cortó el aire con la fuerza de una guillotina. No fue un grito, pero conllevaba una autoridad absoluta, un sonido que vibraba con décadas de poder desenfrenado. Jonathan se congeló a mitad del movimiento, con el brazo aún levantado. Su rostro, que había sido una máscara de crueldad engreída, se aflojó por la conmoción. El color drenó de sus mejillas, dejando tras de sí una palidez enfermiza. La sonrisa alegre de Victoria se desvaneció, reemplazada por una mirada de confusión atónita. Lentamente bajó su copa de champán. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la puerta. Catherine, todavía en el suelo, cerró los ojos con fuerza. Pensó que se lo estaba imaginando. No podía ser. Se suponía que él estaría en Zúrich hasta el final de la semana. Lentamente, levantó la cabeza. De pie en la puerta arqueada estaba su padre, William Sterling. No era un hombre físicamente imponente, pero poseía un aura de poder tan inmenso y condensado que parecía consumir todo el oxígeno de la habitación. Estaba vestido impecablemente con un traje oscuro a la medida, su cabello plateado perfectamente peinado. Sostenía un maletín de cuero en una mano, pero eran sus ojos los que los mantenían a todos cautivos. Eran de un azul pálido y gélido, y estaban fijos en la escena ante él, con una expresión de furia glacial tan profunda que parecía hacer descender la temperatura de la habitación unos 20 grados. Contempló toda la escena. En una fracción de segundo, su hija encorvada en el suelo con un vestido rasgado, su yerno de pie sobre ella con un látigo en la mano, y la mujer desconocida del vestido rojo mirando con una morbosa diversión. Su mirada se detuvo por un momento en la fusta en la mano de Jonathan, y un músculo de su mandíbula se tensó, la única señal externa del infierno que ardía en su interior. Aclara la garganta. «Creo», dijo William Sterling, con su voz peligrosamente suave, mientras daba un paso deliberado hacia la habitación,
que tienes algo que me pertenece. La mente de Jonathan se volvió un caos tratando de procesar la situación imposible. «William», tartamudeó, con la voz quebrada. Rápidamente intentó esconder el látigo a sus espaldas, un gesto patéticamente culpable. Nosotros... Esto no es lo que parece. Solo estábamos teniendo un desacuerdo. La mirada helada de William parpadeó de Jonathan a Victoria, quien ahora lucía como si se hubiera tragado su copa de champán. La descartó con una mirada de absoluto desprecio, como si fuera un trozo de tierra en el suelo, antes de que sus ojos se posaran de nuevo en Jonathan. Un desacuerdo. William repitió las palabras destilando sarcasmo. Dio otro paso lento y deliberado hacia el interior de la habitación. El sonido de sus lustrados zapatos de cuero sobre el suelo de mármol era como el tic-tac del reloj del fin del mundo. Mi hija está en el suelo, su vestido está rasgado y tú sostienes un látigo. Explícame, Jonathan, ¿qué clase de desacuerdo termina así? Fue un malentendido, Jonathan balbuceó con el sudor perlado en su frente. Ella es demasiado emocional. Se calló. Catherine observó a su padre. Vio cómo él la miraba de reojo, y por un momento fugaz, la furia helada en sus ojos fue reemplazada por una mirada de dolor profundo y desgarrador. Era la mirada de un padre al ver a su hija destrozada. Luego, con la misma rapidez, la máscara de rabia fría volvió a colocarse en su lugar. William pasó junto a Jonathan como si no estuviera allí. Se arrodilló junto a Catherine con un movimiento rígido pero gentil. No intentó ayudarla a levantarse. En cambio, simplemente colocó una mano sobre su hombro ileso. Su toque era cálido y sólido, un ancla en el remolino de su dolor y humillación. «Catherine», dijo, con una voz ahora desprovista de ira, llena solo de una determinación silenciosa y firme. «¿Estás lastimada?» Ella no podía hablar, solo podía mirarlo a los ojos y asentir de forma leve, casi imperceptible. Esa fue toda la confirmación que él necesitó. Se puso de pie, dándose la vuelta para enfrentar a su yerno. Jonathan, que había sido un tirano arrogante momentos antes, ahora parecía un colegial atrapado en una mentira, encogiéndose bajo la mirada de William. «¡Largo!», dijo William. «La orden fue absoluta». «¿Qué? Esta es mi casa», fanfarroneó Jonathan, en un patético intento de reclamar cierta apariencia de autoridad. Los labios de William se curvaron en una sonrisa que no contenía ni calidez ni humor. Era una visión aterradora. ¿Lo es? Aclaremos algo. El pago inicial de esta casa provino de un fideicomiso que establecí para Catherine. La hipoteca está garantizada con opciones de acciones en mi empresa que yo te concedí. Al personal se le paga mediante una cuenta que yo financio. Así que no, Jonathan, esta es mi casa. Eres simplemente un invitado cuya bienvenida acaba de expirar. Ahora piérdete de mi vista antes de que haga algo de lo que ambos nos arrepintamos. Luego giró ligeramente la cabeza, posando su mirada en Victoria, que se había quedado congelada en su silla. «Y tú, prostituta de segunda, deja el champán». El desprecio crudo y nada disimulado en su voz finalmente rompió la parálisis de Victoria. Salió de la silla a trompicones, con el rostro siendo un desastre manchado de conmoción y miedo, y prácticamente huyó de la habitación sin decir una palabra. Jonathan se mantuvo firme por un momento más, con la mente acelerada. «No puedes hacer esto, William. Piensa en el escándalo, piensa en el nombre Sterling.
Era su última y desesperada carta a jugar. William Sterling realmente soltó una carcajada, un sonido corto, agudo y sin alegría. ¿Crees que me importa más un escándalo de lo que me importa mi hija? Has confundido mis prioridades con las tuyas. Has cometido un error de cálculo catastrófico. Caminó hacia el bar, descolgó el teléfono y marcó un número de memoria. «Hola, Michael», dijo al auricular. «Habla William Sterling. Necesito que vengas a la finca Vance en Greenwich. Sí, ahora, y trae al Dr. Evans contigo». «No, la policía no será necesaria. Todavía no. Este es un asunto privado. Yo me encargo». Colgó el teléfono y se volvió hacia Jonathan, con los ojos tan fríos e implacables como un mar de invierno. «Tu vida, tal como la conoces», dijo suavemente William Sterling, «ha terminado». Los 20 minutos que siguieron fueron una eternidad silenciosa y llena de tensión. Jonathan permaneció enraizado en el lugar, una estatua de furia impotente y pánico. William Sterling no le habló, aclara la garganta, ni volvió a mirarlo. En cambio, tomó una manta de cachemira de un sofá cercano y la colocó suavemente sobre los hombros de Catherine, ocultando la tela rasgada de su vestido. La ayudó a ponerse de pie y la guió hacia un sillón, el que estaba enfrente del que Victoria acababa de dejar vacante, como para limpiar el espacio con su presencia. Luego sirvió un vaso de agua de una jarra de cristal y se lo entregó. A ella le temblaban las manos con tanta violencia que apenas podía sostenerlo. Cuando llegó Michael, era la personificación de la competencia silenciosa. Un hombre de unos 50 años, con las sienes canosas y los ojos vigilantes de un hombre que lo había visto todo. Era el jefe de seguridad personal de William Sterling, un papel que abarcaba todo, desde guardaespaldas hasta investigador privado y solucionador de problemas. Con él estaba el Dr. Evans, un discreto médico de familia que llevaba un maletín médico de cuero muy gastado. Las instrucciones de William fueron cortantes y precisas. «Michael, acompaña al señor Vance a la casa de huéspedes. No debe abandonar la propiedad. No debe usar un teléfono. No debe contactar a nadie. Encárgate de ello personalmente». Michael simplemente asintió. «Señor», se volvió hacia Jonathan. «Señor Vance, por aquí, por favor». No había amenaza en su tono, pero la orden estaba respaldada por una promesa tácita de fuerza abrumadora. Jonathan, después de un momento de balbucear protestas, vio la inutilidad de discutir. No era rival para el hombre silencioso y formidable que tenía ante él, ni para la voluntad de hierro de su suegro. Derrotado, se dejó llevar fuera de la habitación, lanzando una última mirada de odio a Catherine. «Dr. Evans», continuó William, con la voz suavizándose al volverse hacia su hija, «por favor, atienda a Catherine. Revísela por si tiene alguna herida». Mientras la doctora atendía a Catherine en la biblioteca, limpiando y vendando suavemente los furiosos verdugones rojos en su espalda, William Sterling hizo una segunda llamada telefónica. Esta vez fue a su equipo legal. La conversación fue breve y brutal. Invocó cláusulas en el contrato de trabajo de Jonathan y en el acuerdo prenupcial, cláusulas en las que él mismo había insistido. Para el amanecer, el acceso de Jonathan a todas las cuentas, correos electrónicos y propiedades de la empresa sería revocado. Sus tarjetas de crédito corporativas serían rechazadas. Sus activos, vinculados como estaban a Sterling Global, serían congelados. William no solo estaba desmantelando un matrimonio, estaba desmantelando sistemáticamente una vida. Cuando la doctora terminó de pronunciar que los cortes eran superficiales,
pero el trauma emocional era significativo. Dejó un sedante suave para Catherine y partió tan silenciosamente como había llegado. Catherine y su padre estaban finalmente solos, rodeados por el silencio opulento de la casa que se había convertido en su prisión. «Lo siento mucho, Catherine», dijo William, con la voz ahogada por una emoción cruda que rara vez mostraba. Se sentó en la otomana frente a ella, su habitual aire de mando reemplazado por el dolor de un padre. «Nunca debí permitirlo. Vi las señales. Su ambición, pensé que sería buena para el negocio. Nunca imaginé que fuera un monstruo». «No es tu culpa, papá», susurró Catherine, las palabras rascando su garganta. «Lo oculté. Estaba avergonzada». «No hay vergüenza en ser una víctima», replicó él, su voz endureciéndose de nuevo. «La vergüenza le pertenece enteramente a él, y va a aprender el verdadero significado de esa palabra». La miró, sus ojos helados buscando los de ella. «Puedo hacer que todo esto desaparezca, Catherine. Podemos enviarlo lejos sin nada. Un divorcio silencioso, un acuerdo de confidencialidad. Desaparecerá de nuestras vidas, y tú puedes empezar de nuevo». Catherine miró alrededor de la biblioteca, los libros encuadernados en cuero que Jonathan nunca había leído, el arte costoso que había comprado por estatus, no por amor. Pensó en la risa burlona de Victoria, el dolor ardiente del látigo y los años de silenciosa humillación que lo habían precedido. Un divorcio silencioso no era suficiente, no era justicia, era un escape, y ella había terminado de escapar. Un nuevo sentimiento comenzaba a arder bajo el dolor y el miedo, una rabia fría, dura y completamente lúcida. Era una sensación desconocida, pero clarificadora. Quemó la niebla de negación en la que había vivido durante tanto tiempo. «No», dijo ella, con una voz sorprendentemente firme. «No, eso no es suficiente. No puede simplemente desaparecer. Él y esa mujer no pueden simplemente alejarse de esto y construir una nueva vida en otro lugar. Lo disfrutaron, papá. Pensaron que era un juego». William la observó con un destello de algo nuevo en su expresión. Era respeto. Estaba viendo no solo a su hija, sino un reflejo de su propia voluntad de hierro, un rasgo que durante mucho tiempo temió que estuviera ausente en ella. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó en voz baja. «No solo quiero divorciarme de él», aclara la garganta, dijo Catherine, inclinándose hacia adelante, el dolor en su espalda, un latido sordo que ahora parecía alimentar su resolución. «Quiero arruinarlo. Quiero arruinarlos a ambos. Quiero quitarles todo lo que tienen y todo lo que esperan ser. Quiero que sepan que fui yo. Quiero que se sientan tan pequeños y tan indefensos como me hicieron sentir a mí esta noche». Por primera vez esa noche, William Sterling sonrió. Era la sonrisa de un depredador al que acababan de darle permiso para cazar. «Bien», dijo, «esa es la sangre Sterling que estaba buscando. No solo obtendremos venganza, Catherine, orquestaremos una sinfonía de destrucción». Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia los oscuros y perfectamente cuidados céspedes de la finca. Cometió un error fatal más allá de tocarte. Usó su posición en Sterling Global como su base de poder. Voló demasiado cerca del sol y está a punto de descubrir que yo soy el dueño del sol. El plan comenzó a formarse en ese momento, no en una ráfaga de órdenes a gritos, sino en un intercambio silencioso y calculado. William proporcionaría los recursos, los mejores abogados,
los contadores forenses más implacables, los investigadores privados más discretos. Pero dejó una cosa clara. Catherine sería la arquitecta, esta sería su guerra, y él sería su general. «Te subestimó», dijo William volviéndose para mirarla. «Esa será su perdición». Ambos lo hicieron. Vieron a una mujer callada y gentil. No vieron a la reina en el tablero de ajedrez. Es hora de que lo hagan. Catherine respiró hondo. El sedante que la doctora le había dado comenzando a calmar su cuerpo tembloroso, pero no pudo tocar la gélida resolución que se solidificaba en su corazón. Ya no era solo Catherine Vance, la esposa destrozada. Era Catherine Sterling, y se estaba gestando una tormenta que arrasaría con las vidas de Jonathan Vance y Victoria Croft, y no dejaría nada más que escombros a su paso. El amanecer que despuntaba sobre los setos perfectamente recortados de Greygate no traería un nuevo día para ellos, sino el comienzo de una larga y oscura noche. A la mañana siguiente, Catherine dejó Greygate por última vez. No hizo las maletas. Salió por la puerta principal con nada más que la ropa que llevaba puesta, una sencilla blusa de seda y pantalones que el asistente de su padre le había traído, y no miró hacia atrás. La mansión ya no era su hogar. Era la escena de un crimen, el mausoleo de su matrimonio muerto. La llevaron al penthouse de su padre en la Quinta Avenida, una austera y moderna fortaleza de cristal y acero con vistas a Central Park. Era un mundo de distancia de la grandeza aristocrática sofocante y falsa de la finca de Greenwich. Aquí las líneas eran limpias, los espacios abiertos, el aire mismo parecía zumbar con un propósito. Esta se convirtió en su sala de guerra. Durante los primeros días, Catherine se concentró en sanar. No solo los ronchones físicos de su espalda, que pasaron de un rojo furioso a un púrpura moteado, sino las heridas más profundas de su interior. Durmió. Comió. Habló extensamente con un terapeuta especializado en trauma y relaciones de alto conflicto. El terapeuta la ayudó a nombrar el abuso que había soportado durante años: control coercitivo, gaslighting, violencia emocional y, finalmente, física. Ponerle un nombre lo despojó de su poder sombrío. No fue un desacuerdo o un matrimonio difícil. Fue una campaña calculada de abuso y la comprensión que transformó su vergüenza en combustible. Al quinto día, entró en el estudio de su padre, una habitación revestida de caoba oscura, con una vista panorámica de la ciudad, y lo encontró esperando con otros 2 hombres. «Catherine, este es Daniel Finch», dijo William, indicando a un hombre con un traje perfectamente confeccionado pero modesto. «Él es el jefe de nuestro departamento legal corporativo, y este», dijo, señalando al segundo hombre, «es el señor Davies». El señor Davies era el más intrigante de los dos. Era un hombre que parecía estar compuesto enteramente por ángulos agudos y una intensidad silenciosa. Tenía el tipo de rostro anodino que era fácil de olvidar, lo cual Catherine entendió de inmediato que era una ventaja profesional. Sus ojos, sin embargo, eran inolvidables, agudos, analíticos y no perdían detalle. No ofreció un apretón de manos, solo un ligero y respetuoso asentimiento. William le había explicado sus antecedentes antes, ex MI6, que ahora dirigía una de las firmas de inteligencia corporativa más exclusivas y discretas del mundo. Era el hombre que contratabas cuando necesitabas saber dónde estaban enterrados todos los cadáveres. «Catherine», comenzó William con un tono completamente profesional, «tenemos 2 objetivos principales, Vance y Croft. Los atacaremos en frentes separados. Finch se encargará del asalto legal y financiero a Jonathan.
El señor Davis manejará la investigación de la oposición sobre ambos. Quiero que los dirijas tú. Ahora te reportan a ti. Finch, un abogado experimentado acostumbrado a tratar con titanes corporativos, pareció un poco sorprendido, pero lo ocultó rápidamente. La expresión de Davis no cambió en absoluto. Catherine tomó asiento a la cabecera de la gran mesa de caoba. Por un momento, sintió un destello de la vieja inseguridad, una voz que le susurraba que estaba fuera de su elemento. Luego, recordó la risa de Victoria, y la voz murió. «Señor Finch», comenzó ella, con una voz clara y firme. «¿Cuál es el estado actual de Jonathan?» «Legalmente está en el limbo», respondió Finch, abriendo un elegante portafolios de cuero. «Su empleo está suspendido a la espera de una investigación interna. Sus activos están congelados debido a una orden judicial preliminar que presentamos, citando posible malversación de fondos de la empresa. El acuerdo prenupcial es irrompible. En un divorcio, tiene derecho a un pago único de $500,000 y nada más. Renuncia a todas las reclamaciones sobre propiedades, acciones y ganancias futuras». «Eso no es suficiente», dijo Catherine secamente. «No quiero que se vaya con $500,000. Quiero que se vaya con deudas y antecedentes penales». «¿Cuál es la base para la reclamación de malversación?» «Es una reclamación amplia por ahora», admitió Finch. «Alegamos que utilizó recursos de la empresa para beneficio personal. Viajes suntuosos con la señorita Croft, facturados como gastos de negocios, cuestionables honorarios de consultoría. Necesitamos algo más sustancial para desencadenar una investigación federal». «Entonces lo encontramos», dijo Catherine, dirigiendo su atención al otro hombre. «Señor Davis, quiero saber todo sobre Jonathan Vance, cada secreto, cada debilidad, cada trato sucio que haya hecho. Estuve casada con él durante 5 años, pero tengo la sensación de que nunca lo conocí en absoluto». Luego, dirigió su atención al otro objetivo. «Y quiero saber todo sobre Victoria Croft. Se presentó como un genio del marketing de primer nivel de una buena familia de Boston. Nunca lo creí. Descubra quién es realmente, de dónde vino, qué esqueletos hay en su armario. Quiero saber qué es a lo que más teme». Davis dio otro ligero asentimiento. «Ya hemos comenzado. Los barridos preliminares estándar. La huella digital de la señorita Croft está curada, casi demasiado perfecta. Una maestría de Wharton, una serie de puestos exitosos en firmas boutique. Pero el historial es escaso antes de eso. Sugiere una reinvención. Encontraremos a la original, y el señor Vance es arrogante». Davis declaró simplemente: «Los hombres arrogantes se vuelven descuidados. Creen que son invencibles. Dejan rastros. Actualmente estamos analizando todas sus comunicaciones a través de los servidores de la empresa, sus registros de viaje y sus transacciones financieras que se remontan a 7 años atrás. Estamos particularmente interesados en una corporación fantasma que creó hace 2 años, Vanguard Solutions. Recibió pagos sustanciales de un subcontratista que trabaja en nuestro nuevo proyecto de terminal de envío en Rotterdam». Los ojos de Catherine se entrecerraron. El proyecto de Rotterdam era una de las mayores iniciativas de Sterling Global, una instalación portuaria automatizada multimillonaria. «Mi padre le dio a Jonathan una supervisión significativa sobre ese proyecto». «Exactamente», dijo Davis. «Tenía la autoridad para aprobar subcontratistas y firmar facturas. Los hombres arrogantes no solo roban dinero de la caja chica, van a por las joyas de la corona». La estrategia estaba establecida. Sería un ataque de 2 frentes. El primer frente,
liderado por Finch, era el asalto legal abierto, el divorcio, el despido, las demandas civiles. Este era el ariete que derribaría sus puertas. El segundo frente encubierto, liderado por Davies, era la espada de Damocles. Reunirían la evidencia de sus actividades criminales, reteniéndola hasta el momento perfecto. Para Victoria, el plan era diferente, más personal, más insidioso. Ella quiere estatus social, meditó Catherine en voz alta, más para sí misma que para los hombres en la habitación. Aclara la garganta. Quiere ser admirada, ser envidiada. Entró con garras en nuestro mundo. Arruinarla financieramente no será suficiente. Tenemos que expulsarla. Tenemos que convertirla en una paria. El exilio social se puede arreglar, dijo Davies con un tono plano. Una vez que sepamos quién es realmente, podemos asegurarnos de que las personas adecuadas se enteren. Las columnas de sociedad pueden ser tan brutales como una sala de audiencias. Durante las siguientes 3 semanas, el penthouse se convirtió en un centro de comando. Catherine trabajó incansablemente, a menudo hasta altas horas de la noche. Se despojó de los últimos restos de la mujer tímida y pasiva que había sido. El abuso había quemado su ingenuidad, dejando atrás un núcleo de acero templado. Estaba aguda, enfocada, y era completamente implacable. Revisó los estados financieros con Finch, detectando anomalías con una intuición que sorprendió al veterano abogado. Analizó los informes de vigilancia del equipo de Davies, armando líneas de tiempo y conectando piezas de información dispares. Se enteró de que Jonathan estaba atrapado en la casa de huéspedes, incomunicado y cada vez más desesperado día a día, bombardeando la oficina de Finch con llamadas de enojo y amenazas que fueron todas grabadas meticulosamente. Se enteró de que Victoria había intentado contactarlo, pero sus llamadas estaban bloqueadas. Estaba escondida en su apartamento de lujo, un contrato de arrendamiento pagado por las cuentas ahora congeladas de Jonathan, probablemente preguntándose por qué el dinero se había detenido de repente. Catherine ya no era una víctima reaccionando al trauma. Era una estratega, una cazadora. Estaba forjando la espada de su propia venganza y estaba aprendiendo a empuñarla con una precisión aterradora. Cada documento que leía, cada informe que analizaba, era un paso más hacia la aniquilación completa y absoluta de las 2 personas que habían tratado de destruirla. No solo estaba recuperando su vida, se estaba preparando para quemarla de ellos hasta los cimientos. El gran avance se produjo en una lluviosa tarde de martes, 4 semanas después del ataque. El señor Davies llegó al penthouse no con una carpeta, sino con una sola tableta encriptada. La colocó sobre la mesa de caoba frente a Catherine y su padre. «Los tenemos», dijo sin preámbulos. Su estoica expresión habitual estaba teñida de un atisbo de satisfacción profesional. Tocó la pantalla y apareció un complejo diagrama de flujo de cuentas bancarias, corporaciones fantasmas y transferencias bancarias. Era una red vertiginosa de engaños. Pero en el centro de ella estaban 2 nombres, Jonathan Vance y una empresa de construcción con sede en Rotterdam llamada Decca Heavy Industries. Vanguard Solutions, la empresa fantasma que Vance creó, tiene un propósito, explicó Davies, deslizando el dedo por la pantalla. A Decca se le adjudicó el contrato principal para colocar los cimientos y el trabajo de concreto en la nueva terminal portuaria, un contrato que Vance aprobó. Durante los últimos 18 meses, Decca ha sobrefacturado sistemáticamente a Sterling Global en un 22%, citando desafíos geológicos imprevistos y sobrecostos de materiales. Vance aprobó cada una de las facturas infladas. «Recuerdo esos informes», gruñó William, con los nudillos blancos, mientras agarraba el brazo de su silla. «Los cuestioné,
Pero Jonathan produjo estudios geológicos y hojas de costos de proveedores para respaldarlos. Todos falsificados, supongo. Completamente inventados, confirmó Davies. Los pagos en exceso, que suman poco más de $34 millones, fueron luego canalizados de Decca de regreso a Vance a través de una serie de cuentas extraterritoriales, aterrizando finalmente en la cuenta de Vanguard Solutions. Fue un esquema clásico de sobornos ejecutado a escala masiva. Jonathan no solo había estado robando a la empresa, había estado robando directamente del proyecto emblemático de William Sterling, usando su confianza como arma. «Esto es más que suficiente para un caso federal», dijo Finch, mirando la tableta con el hambre en la mirada de un abogado. «Fraude electrónico, malversación de fondos, lavado de dinero. Cumplirá tiempo real en prisión por esto. 20 años, tal vez más». Catherine sintió un frío sentido de victoria, pero levantó una mano. «Todavía no. No iremos a las autoridades todavía. ¿Para qué más usó el dinero?». Davies deslizó la pantalla. Apareció un nuevo conjunto de imágenes. Fotografías. Tomas de vigilancia de Jonathan reuniéndose con una figura sombría en el bar de un hotel de Bruselas. Estados de cuenta bancarios de Vanguard Solutions que mostraban una serie de grandes retiros de efectivo imposibles de rastrear. «Ha estado jugando en un entorno peligroso», dijo Davies. «Ha estado usando una parte de los fondos robados para sobornar a funcionarios portuarios y líderes sindicales para asegurar que no haya disputas laborales o retrasos regulatorios. No solo estaba robando, estaba usando nuestro propio dinero para crear una base de poder para sí mismo y garantizar el éxito del proyecto para poder quedar como un héroe ante su junta directiva, señor Sterling. El hombre con el que se reunía es un conocido solucionador del sindicato ruso en Amberes. Jonathan está mucho más involucrado de lo que jamás imaginamos». La pura audacia de aquello era asombrosa. Había tejido una red de criminalidad tan profunda dentro de la estructura de la compañía de su padre que una revelación pública podría causar un escándalo catastrófico que pondría en peligro todo el proyecto de Rotterdam. Jonathan se había construido a sí mismo una píldora envenenada. «¿Cree que esto lo hace intocable?», dijo William, con una voz peligrosamente baja. «¿Cree que si lo exponemos, nos exponemos a nosotros mismos a las consecuencias?». «Se equivoca», dijo Catherine, con la mente ya trabajando, viendo el camino a seguir. «No detonamos la bomba. Nosotros, aclara la garganta, la usamos como palanca. Hacemos que la desmantele para nosotros, pieza por pieza». Luego miró a Davies. «¿Qué hay de ella?». El rostro de Davies permaneció impasible, pero deslizó la pantalla hasta la última sección del informe. Se titulaba Croft Victoria. Debajo, en letras más pequeñas, había otro nombre, Rachel Pinsky. La pantalla mostraba la foto granulada de un anuario de una escuela secundaria pública en Cleveland, Ohio. La chica de la foto tenía los mismos ojos, pero su cabello era de un castaño apagado y su rostro tenía una dureza que no había sido pulida por dermatólogos costosos. «Victoria Croft no existe», declaró Davies. «Nació como Rachel Pinsky. Su padre era mecánico, su madre camarera. No se graduó de Wharton. Tiene 2 años de colegio comunitario y una serie de trabajos de marketing de bajo nivel en el Medio Oeste. También tiene antecedentes penales juveniles sellados». Mostró un reporte policial escaneado. A los 17 años, Rachel Pinsky había sido acusada de fraude y robo de identidad, parte de una red de estafas de tarjetas de crédito de poca monta. Los cargos fueron retirados cuando ella testificó a favor del Estado en contra de su novio. «Después de eso, desapareció», continuó Davies. «Reapareció 5 años después en Nueva York como Victoria Croft, con un currículum falso,
y un nuevo acento. Usó su apariencia y un talento para la manipulación para conseguir un trabajo en una pequeña empresa. Luego lo aprovechó para conseguir uno mejor, y así sucesivamente. Es un completo fraude, una estafadora que ha estado jugando a largo plazo. El informe incluía detalles de su vida que eran a la vez patéticos y condenatorios. Viejas deudas, familiares distanciados que no sabían de ella en una década, un ex compañero de cuarto que la describía como patológicamente ambiciosa y completamente carente de conciencia. Su mayor miedo, concluía el informe, era ser expuesta. Toda su identidad era un castillo de naipes construido sobre susurros y mentiras. Si alguien soplara sobre él, se desintegraría. Catherine se quedó mirando la foto de la joven de rostro duro de Cleveland. Esta era la mujer que se había reído mientras la golpeaban. Esta era el parásito que quería robarle su vida. No sintió lástima, solo un propósito frío y claro. «Señor Davis», dijo Catherine, «quiero que empaquete esta información, todo sobre Rachel Pinsky. No las acusaciones penales contra Jonathan, solo la información sobre ella. Cree un expediente, hágalo anónimo, imposible de rastrear». «¿Y a quién se lo enviaré?», preguntó Davis. Catherine sonrió, una expresión escalofriante y depredadora que su padre reconoció al instante. Era su sonrisa. «A todos», dijo. «Comenzaremos con Brenda Carlile en el New York Ledger. Su columna de chismes de la alta sociedad, Carlyle's Court, es la Biblia del mundo al que Victoria desea pertenecer tan desesperadamente. Luego se lo filtraremos a los miembros de las juntas directivas de las organizaciones benéficas en las que participa, a los otros consultores de su empresa. Aclara la garganta. No solo la expondremos, haremos que su nombre, ambos nombres, sean sinónimos de escándalo y engaño». El plan ahora estaba completo. Tenían la influencia financiera y penal para destruir por completo a Jonathan. Tenían la verdad personal y humillante para diezmar a Victoria. Pero Catherine sabía que el acto final no podía ocurrir en una sala de audiencias o en una sala de juntas. Aclara la garganta. Tenía que ser cara a cara. Necesitaba ser ella quien viera cómo se apagaba la luz en sus ojos. La tormenta ya no se estaba gestando, estaba a punto de estallar. El primer ataque fue quirúrgico y silencioso. Un mensajero entregó un sobre de manila sencillo sin remitente en la oficina de Brenda Carlile en el New York Ledger. En su interior estaba el dossier meticulosamente preparado sobre Victoria Croft, alias Rachel Pinsky. Contenía las fotocopias del anuario del antiguo informe policial y un breve resumen mecanografiado de su historial fraudulento. Era una pista anónima, el sueño de cualquier periodista. 3 días después, Carlyle's Court publicó una devastadora historia en primera plana bajo el titular «Escaladores sociales, secreto impactante, las 2 caras de Victoria Croft». El artículo era una obra maestra del asesinato de imagen. Pintaba la imagen de una estafadora calculadora de Ohio que había engañado para entrar en los círculos de la élite de la ciudad. Detallaba su educación fabricada, su historia familiar inventada e insinuaba un sórdido pasado criminal. Para el mediodía, la historia estaba en todas partes. Una tormenta de fuego viral, ardiendo a través de las redes sociales y profesionales que Victoria había pasado años cultivando. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. Su firma de consultoría, aterrorizada por el escándalo, rescindió su contrato citando una cláusula de moralidad. Las juntas directivas de las 2 prestigiosas organizaciones benéficas a las que tanto le había costado entrar, convocaron reuniones de emergencia y la expulsaron sumariamente por votación.
Las invitaciones a próximas galas y eventos fueron rescindidas a través de correos electrónicos cortantes. Los amigos que una vez habían acudido en masa a su lado ahora cruzaban la calle para evitarla. Ya no era Victoria Croft, la glamorosa gurú del marketing. Era Rachel Pinsky, la farsante de Cleveland. En un mundo construido sobre la reputación y la percepción, su identidad había sido ejecutada. El equipo de Davies informó que no había salido de su apartamento en días. El pago final del alquiler había vencido y los procedimientos de desalojo eran inminentes. Mientras el mundo de Victoria implosionaba públicamente, la segunda fase del plan comenzó de forma privada. Daniel Finch solicitó una reunión con Jonathan y su abogado. Se reunieron, no en una oficina de abogados, sino en la sala de conferencias fría e impersonal de un mediador externo neutral. Jonathan entró con una arrogancia beligerante, aunque Catherine, observando a través de una cámara oculta desde el estudio de su padre, podía ver el miedo en sus ojos. Había estado aislado durante semanas, sus fondos cortados, su poder despojado. Era un rey sin reino. ¿De qué se trata esto, Finch?, fanfarroneó. Si Catherine piensa que obtendrá un centavo más de lo que estipula el acuerdo prenupcial, está loca. Finch no respondió. En su lugar, colocó una sola carpeta gruesa sobre la mesa. Esta es una copia de su acuerdo de divorcio, señor Vance. Nos hemos tomado la libertad de redactarlo. Por favor, léalo atentamente. El abogado de Jonathan, un abogado escurridizo pero, en última instancia, superado llamado Peterson, la tomó. A medida que leía, su compostura profesional comenzó a desmoronarse. Abrió mucho los ojos y palideció ligeramente. «Esto es indignante», tartamudeó Peterson, levantando la vista. «Están exigiendo que él renuncie al acuerdo de $500,000. Están exigiendo que renuncie a su pensión, su 401k y el título de propiedad de Greenwich libre de cargas. Están exigiendo que asuma la responsabilidad de una deuda personal de $5 millones pagadera a la señorita Sterling. Esto es punitivo. Ningún juez aprobaría esto jamás». «No iremos ante un juez», dijo Finch con calma. Deslizó una segunda carpeta, mucho más delgada, sobre la mesa. «Esto es para usted, señor Vance. Un poco de lectura ligera». Jonathan agarró la carpeta y la abrió. En su interior no había documentos legales, sino una serie de fotografías y estados de cuenta bancarios. La primera era una foto de vigilancia de él reuniéndose con el solucionador ruso en Bruselas. La siguiente era un resumen de las transferencias bancarias de Decca Heavy Industries a Vanguard Solutions. La última página era un simple resumen de un párrafo de los crímenes federales que había cometido: fraude electrónico, malversación de fondos, conspiración y soborno a funcionarios extranjeros. Jonathan miró fijamente los papeles, su rostro adquiriendo el color de la ceniza. La arrogancia se evaporó, reemplazada por el crudo terror animal de un hombre acorralado. Miró del archivo a Finch, su boca abriéndose y cerrándose silenciosamente. «Como puede ver», continuó Finch con una voz tan suave como la seda, «tenemos una elección que hacer. Opción A. Usted firma el acuerdo de divorcio tal como está redactado. Se aleja sin nada más que la ropa que lleva puesta y una deuda sustancial y legalmente vinculante con su ex esposa. Luego pasará los próximos 6 meses cooperando plenamente con nuestra auditoría interna para ayudarnos a descubrir y rectificar las irregularidades financieras en la terminal de Rotterdam. Nos ayudará a destituir silenciosamente a las personas que sobornó y garantizará una transición sin problemas. A cambio de su total cooperación,
Este archivo, golpeó la evidencia con el dedo, seguirá siendo un asunto interno y privado. Hizo una pausa, dejando que el peso de la oferta se asentara en la habitación. «O la opción B», dijo Finch, su voz convirtiéndose en hielo. «Usted se niega, en cuyo caso una copia de este archivo irá directamente a la oficina del fiscal de los Estados Unidos y otra copia a las autoridades holandesas. Sus activos, lo que queda de ellos, serán confiscados como producto del delito. Será arrestado y, dada la evidencia, imagino que pasará la mayor parte de su vida adulta en una prisión federal. Peterson, confío en que pueda asesorar a su cliente sobre las pautas de sentencia para estos delitos en particular». Peterson parecía como si fuera a vomitar. Solo pudo asentir en silencio. Jonathan respiraba con dificultad. Sus ojos iban y venían por la habitación como si buscara una salida que no existía. Había sido tan astuto, tan arrogante, convencido de que su esquema de píldora envenenada lo hacía invencible. Nunca imaginó que encontrarían todo. Nunca imaginó que estarían dispuestos a usarlo con una precisión tan brutal. «Ella hizo esto», graznó, con la voz llena de veneno. «Catherine hizo esto». El señor Sterling ha tomado un gran interés en rectificar el daño que usted le ha causado a ella y a la compañía de su familia. Finch respondió fríamente. «Tiene una hora para decidir. El reloj no se detiene». No había elección que hacer. Era un jackmate. Una hora después, un Jonathan Vance, derrotado y destrozado, firmó todos los documentos que le pusieron delante, cediendo efectivamente su entrada a la vida de ella. Pero Catherine sabía que no había terminado. La destrucción legal y financiera estaba completa, pero el ajuste de cuentas emocional aún estaba por llegar. Tenía un último acto que representar. 2 días después, dispuso que llevaran a Jonathan a Greygate. Quería que el enfrentamiento final ocurriera en la habitación donde había comenzado su pesadilla. Cuando le mostraron el gran salón, la encontró de pie junto a la chimenea, mirando con calma el lugar de la alfombra donde había caído. La fusta ya no estaba en la repisa. Llevaba un vestido azul oscuro, sencillo pero poderoso. Se veía diferente. El miedo y la incertidumbre habían desaparecido, reemplazados por una calma formidable. «Hola, Jonathan», dijo, con una voz uniforme. «¿Qué quieres, Kate?», gruñó. «¿No has hecho ya suficiente? Te lo has llevado todo». «No he tomado nada que tú no hayas robado primero», respondió ella, volviéndose para mirarlo. «El dinero, la casa, la vida que construiste, todo fue un fraude, igual que tú». «Una vez te amé», dijo él, en un patético y desesperado intento de encontrar una grieta en la armadura de ella. Catherine se rió. No fue la risa histérica y burlona de Victoria Croft. Fue un sonido frío y compasivo. «No, no lo hacías. Amabas la idea de mí. Amabas mi nombre, el dinero de mi padre. Amabas el estatus que te di, pero me odiabas. Odiabas el hecho de necesitarme, que siempre estarías a la sombra de mi padre, y por eso trataste de quebrarme para hacerme más pequeña y así poder sentirte grande». Dio un paso hacia él. «Pero fallaste. No me quebraste. Me despertaste. Tú y esa patética estafadora que trajiste a nuestra casa». «No hables de ella», escupió él. «¿Por qué no? ¿Estás preocupado por Rachel Pinsky?», preguntó Catherine, disfrutando del destello de sorpresa en el rostro de él cuando usó el nombre. «Tengo entendido que la está pasando mal. Desalojada de su apartamento ayer, creo. Después de todo, todas sus tarjetas de crédito estaban a tu nombre.
Debe ser tan difícil pasar del champán y las galas benéficas a volver a ser una don nadie de Cleveland con antecedentes penales. Pasó junto a él y se dirigió hacia la puerta. «Esta es la última vez que verás esta casa, Jonathan. Esta es la última vez que me verás. Mañana comienza tu cooperación con la empresa de mi padre. Y te aseguro que te harán trabajar hasta que hayan extraído la última pieza de información útil, y luego te quedarás sin nada, ni siquiera un nombre que la gente recordará, solo una deuda de $5 millones que nunca podrás pagar». Se detuvo en la puerta, dándose la vuelta para echar una última mirada al hombre que la había atormentado. Parecía pequeño y patético, perdido en la inmensidad de la habitación que alguna vez había comandado. «¿Querías enseñarme cuál era mi lugar?», dijo, con la voz bajando a un susurro. «Pero todo lo que hiciste fue ayudarme a encontrar el mío. Adiós, Jonathan». Salió sin mirar atrás, dejándolo solo en el silencioso monumento a su propia destrucción. El desmoronamiento estaba completo. Tras las secuelas, el silencio dejado por la tormenta fue profundo. Jonathan Vance, según lo prometido, se convirtió en un fantasma. Para evitar la prisión, se vio obligado a ayudar a desmantelar la red de fraude que había creado, solo para ser desechado por Sterling Global. Una vez que expiró su utilidad, desapareció de la vida pública. Un hombre en desgracia con una deuda insuperable, borrado del mundo que luchó por conquistar. La caída de Victoria Croft fue más pública. Como Rachel Pinsky, era una paria. Los círculos sociales en los que se había infiltrado le cerraron las puertas en la cara, dejándola desempleada e indigente. Su castigo fue vivir como una sombra amargada, para siempre en las afueras de una vida que solo había fingido tener. Catherine, sin embargo, no se retiró a una vida tranquila. Recuperó su apellido de soltera y su poder. Negándose a ser una simple heredera, asumió un papel de liderazgo en Sterling Global, creando una nueva división de ética para reconstruir la integridad que Jonathan había hecho añicos. Sobresalió. Su experiencia personal con el engaño le dio una perspicacia inigualable que le valió el respeto de los ejecutivos veteranos. Vendió la finca de Greenwich exorcizando a sus fantasmas y usó los fondos para establecer la Fundación Sterling para víctimas de abuso doméstico, transformando su trauma personal en un escudo público. Un año después, mirando el horizonte de Londres, Catherine finalmente estaba entera. Las cicatrices de su espalda se habían desvanecido, recordatorios no del dolor, sino de la fuerza que había forjado en el fuego. La venganza no se trataba solo de justicia, era una reclamación. No solo había destruido a sus enemigos, había construido un mundo nuevo de las cenizas, uno en el que ya no era una víctima en una jaula, sino la poderosa arquitecta de su propio destino. Y así, la historia de Catherine Sterling no es solo una de venganza. Es un testimonio de la increíble fuerza que se puede forjar en el más feroz de los fuegos. Se trata de cómo las traiciones más profundas a veces pueden despertar un poder en nuestro interior que nunca supimos que poseíamos. Ella no solo se vengó, se elevó por encima, transformando su tragedia personal en una fuente de fuerza y un faro de esperanza para los demás.
Su viaje nos recuerda que la victoria final no consiste solo en ver caer a tus enemigos, sino en construir una vida mejor a partir de los escombros que dejaron atrás. Si esta historia de resiliencia, justicia y triunfo final resonó en usted, tómese un momento para presionar ese botón de me gusta. Compártala con alguien que aprecie una historia de fuerza superando la adversidad. Y lo más importante, suscríbase al canal y toque la campana para ver más historias apasionantes como esta. Su apoyo nos ayuda a seguir dando vida a estas poderosas narrativas. Gracias por escuchar.